profes, bienvenidos, ¿cómo me les va? Bienvenidos y bienvenida, ¿cómo han pasado? ¿Cómo me les fue ayer sin WhatsApp? Sin Facebook, sin Instagram. Cuéntenme, ¿cómo me les fue? Excelente. Muy bien. Un descansito de todo, realmente. Retomamos. Sí, claro, completamente. Y retomamos. Sobrevivimos a la caída. Retomamos, por ejemplo, yo retomé mucho el correíto para enviar mensajes y bueno. Bueno, me alegra mucho, profes. Entonces, bienvenidos a esta quinta sesión. Gracias por estar acá conectados. Vamos a iniciar entonces con nuestro encuentro del día de hoy. Listo, compartir. Bien, profes, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de las plataformas e-learning, e-learning. Recordemos, profes, que esta es casi que la última sesión, ¿cierto? Bueno, la última sería la del día jueves, pero hoy pues estaríamos casi que finalizando nuestra ruta. Entonces, realmente a todos los que veo acá conectados, a los que siempre han estado acá en las sesiones, de verdad, muchas gracias por estar acá conectados. Invitarlas también a la sesión de nivelación, si tal vez no pudieron acceder a algunas de las sesiones, cordialmente invitados e invitadas, así que espero que asistan de verdad. Bien, vamos a tener entonces el día de hoy, vamos a reconocer que es una plataforma e-learning, ¿cierto? A ver un poquito las diferencias también en cuanto al e-learning, ¿cierto? Para que conozcamos los dos términos o recordemos si de pronto ya los conocíamos. Vamos a identificar e implementar la herramienta MilAulas, tal vez si de pronto ustedes la han usado, si no, pues, o si de pronto están utilizando alguna, de pronto paga por sus instituciones educativas o por las secretarías de educación. Pues bueno, la idea es conocer, ¿cierto? Conocer diferentes herramientas y mirar de pronto cuál nos puede servir y ver sus ventajas, sus desventajas, ver si la podemos utilizar con nuestros estudiantes y sobre todo si pues nuestro contexto nos permite también aplicarla en nuestra institución educativa. Creo que hay unos microfonitos abiertos aquí. Listo, creo que ya. Bien, y como tercer objetivo, la idea es poner en práctica vamos, mis queridos profes, vamos a desactivar los micrófonos y tal vez no estamos participando para de pronto no generar ninguna intermitencia. Muchísimas gracias. Bien, esos son los objetivos de nuestra sesión del día de hoy. La agenda está enmarcada en conocer inicialmente qué es una plataforma e-learning, saber de pronto cuáles conocen ustedes, con cuáles tienen experiencia, cuáles han utilizado o de pronto un poco acerca del diseño instruccional y específicamente el modelo AVI. Conocer de pronto qué es MilAulas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Vamos a resolver algunas dudas e inquietudes en relación a esta herramienta y finalmente, pues ojalá y nos alcance el tiempo. La idea es hacer un ejercicio práctico de MilAulas, ¿cierto? Para que vean cómo se instala, cómo podemos crear un curso, cómo podemos agregar temas, cómo podemos de pronto generar chats, foros en ese curso, ¿listo? Porque recordemos o de pronto si no lo saben, Moodle nos permite hacer todo eso. Entonces, de manera gratuita. Entonces, aprovechemos este recurso, miremos cuáles son las funciones, si nos sirven, si no nos sirven, o cuál nos sirve, cuál no nos sirve, y bueno, dependiendo de lo que también necesitemos realizar con nuestros estudiantes. Bien, buenas tardes a todos los que están acá ingresando ahorita, bienvenidos y bienvenidas. Bien, entonces vamos a conversar, ¿cierto? Yo no quiero hablar solita, siempre me gusta que ustedes estén interactuando conmigo y saber que no estoy acá detrás de una pantalla hablando sola o detrás de aquí en mi computador. Entonces, quiero que conversemos, profe. Profe, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias.
Bien, profes, vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a conversar. Vamos a tener nuestra conversación en el marco pues, de estas 4 preguntas que tenemos acá. ¿Qué conocen ustedes por una plataforma educativa? O sea, ¿qué entienden por eso? ¿Qué es una plataforma educativa para ustedes? ¿Cuáles son como sus características principales? ¿Qué roles puede asumir el docente y qué rol puede asumir el estudiante? ¿Cierto? ¿Alguien que me quiera comentar? La plataforma educativa es la herramienta, digámoslo así, que me lleva a plantear los conceptos, los contenidos para poder interactuar con mis estudiantes, teniendo en cuenta las características de la tarea, de las actividades y los roles que asumimos nosotros ahí es de acompañamiento a ese proceso. De igual manera, el estudiante también asume un rol muy importante y es la interactividad o la interacción que se tiene y la retroalimentación de las tareas que asume o del acompañamiento que se tiene de cada actividad que se plantea ahí en la plataforma. Excelente, profesor José, muchísimas gracias. Y usted mencionó una palabra clave que es la interacción, ¿cierto? Especialmente eso es lo que podemos hacer en una plataforma educativa virtual, generar ese tipo de interacción con nuestros estudiantes para lograr un objetivo específico, ¿cierto? En relación a la temática que estemos abordando. ¿Algún otro profe que quiera participar o otra profe? Yo diría que las plataformas educativas ahora en el tiempo de pandemia fue el boom, porque muchas instituciones carecían de esta herramienta, pero ahora con la cuestión de la interacción con los estudiantes, muchas instituciones adquirieron muchas plataformas educativas porque hay muchas, unas más eficientes que otras. Entonces yo considero que fue el boom, se disparó esto ahora en época de pandemia, pero ha sido de mucha importancia para interactuar con los estudiantes. Claro que sí, de mucha funcionalidad, y yo sé que a nosotros nos tocó desde el año pasado identificar cuál era la que nos servía, probamos una, bueno, no nos sirve, vamos a utilizar otra, que las mismas instituciones educativas nos proporcionaran como alguna de pronto gratuita o paga, o desde las secretarías de educación, ¿sí? Gracias, profe Manuel, por su aporte. Profe Diana, tiene la manito levantada. Bueno, a ver, una plataforma educativa es ese lugar en la internet, es un sitio web que me permite a mí como docente hacer publicaciones de actividades, preparar mis clases, tener como interacción virtual con los estudiantes, digamos interacción virtual. En el colegio, las características todas, o sea, el utilizar estas herramientas de la virtualidad para apoyar esos contenidos, esas actividades que se realizan. El rol del docente es el de acompañar, permitirle al estudiante como, venga, yo le propongo que trabajemos, por ejemplo, en el colegio trabajamos con Classroom, incluso el rector paga pues los servicios de Classroom y podemos acceder a muchas cosas, los estudiantes tienen su correo institucional. El estudiante debe, o sea, ese asunto, dicen que el estudiante es un ciudadano digital o un nativo digital, que eso quedó muy entredicho en esta pandemia, porque resulta que hay estudiantes que ni siquiera le mandan a uno un correo, un mensaje, un correo y ponen en el asunto el mensaje, o sea, no saben muchas cosas, no saben utilizar Word, no saben utilizar nada, quedó muy entredicho el trabajo de los estudiantes. Entonces el estudiante tenía el reto de asumir, o sea, podía asumir ese reto de trabajar en esa plataforma. Muchos aprendieron, otros simplemente, no, es que no puedo, denme guías físicas. Yo tengo muchos estudiantes que tenían los recursos para virtualidad y prefirieron guías físicas, siguieron como en su zona de confort, porque se sienten más cómodos con el papel y el lápiz y se sienten más seguros y se dieron cuenta que realmente el internet es para entretenerse, porque no ven como, no piensan que la internet o la web puede darles algún conocimiento diferente al entretenimiento que ellos mantienen. ¿Ya? Excelente, profe, muchísimas gracias. Sí, eso pasó. E incluso algunos decían como que no querían acceder como a ninguna de las clases, ¿cierto? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de
por lo menos en la institución educativa, teníamos como un horario virtual, ¿cierto? Y nadie, tuvo un caso que ningún estudiante se conectó, ¿cierto? Y no es, incluso yo sabía que tenía conectividad, pero simplemente el hecho como de recibir la clase por ahí, como que bueno, no les parecía ni nada de eso. Entonces también me tocó un proceso de ¿qué? De motivación, de ver de pronto qué posibilidades, qué me tocó así, de pronto aprovechar ese estudiante que sí se conectaba, ¿cierto? Y tratar de que ese mismo estudiante motivara a los demás para que lo hicieran, ¿cierto? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, creo que me voy a salir un poquito del tema, pero entonces empezaban como, ustedes saben que por lo general ellos tienen como las redes, como ese espacio de interacción y de molestar con el compañero, con la compañera. Entonces lo que hacían en plena clase, por ejemplo, era empezar a chatear como de los juegos, que te quedaste dormido, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a organizarnos, este es nuestro espacio para la clase, vamos a aprovechar estos minuticos. Y bueno, realmente fue un proceso de adaptación en ese momento. ¿Listo? Profe Diana, muchísimas gracias por su aporte. ¿Alguna otra participación, profes? Quería comentar. Tranquilo. Para nosotros. ¿Quién me habla? ¿Profe Nora? No. Sí, que en la plataforma pues lo veo como también una forma más organizada, planificada, porque al comienzo nosotros pues nos enredábamos, no teníamos una cantidad de correos y esto nos ayudó a organizarnos y a recepcionar tareas tanto para el docente, porque nosotros teníamos la plataforma, no la utilizábamos y bueno, nos tocó esta vez pues aplicarla y ¿cuál usan, profe? Mucha ayuda. Qué pena. ¿Aló? ¿Cuál usan, profe? Qué pena. El de Cian institucional. Ah, ok. Listo, profe, muchísimas gracias. Sí, a través de esas plataformas, estas plataformas educativas, realmente tenemos una organización, tenemos como podemos organizar nuestro grupo de estudiantes, tenemos un listado, podemos hacer más fácil el seguimiento, incluso, bueno, no sé si, pero por ejemplo, las de Moodle, las que integran Moodle, nosotros podemos ver hasta en qué momento se conectó el estudiante, ¿cierto? Ingresó a la plataforma y eso nos permite hacer como un seguimiento más cercano y más detallado de en qué momento ingresó el estudiante, qué hizo, ¿cierto? Resolvió tal actividad. Entonces nos permite como tener un poco más de control, ¿cierto? Tal vez empezamos así como lo mencionó la profe Nora, recibiendo correos electrónicos, actividades de pronto por WhatsApp, incluso realizando llamadas, pero ya cuando cierto, uno se va organizando, se va adaptando, va viendo qué posibilidades hay de conectarse, de comunicarse con nuestros estudiantes. Entonces ya se estableció que una plataforma educativa era como la mejor opción para poder interactuar con los estudiantes. Siempre, obviamente sabemos que hay algunos que no tienen conectividad y bueno, por eso nos toca ser un poco flexibles con eso. Por ejemplo, en instituciones educativas hay estudiantes que sí realmente siguen recibiendo sus guías porque tal vez están en la ruralidad, ¿cierto? No tienen incluso a veces señal telefónica y de pronto no cuentan con esos recursos para poder de pronto conectarse o bueno, ya dependiendo de la situación y del contexto en el que estén los estudiantes. Por ejemplo, hay veces en que, listo, ya volvimos a la presencialidad, pero hay estudiantes que tienen a veces comorbilidades y de pronto a sus papás les da miedo mandarlos a la institución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fuera de que tienen algún tipo de comorbilidad, no tienen recursos, ¿cierto? No tienen recursos para acceder a internet, es por lo que toca enviarles las guías y tratar de buscar ese espacio para comunicarse con ellos, ¿listo? Pues les estoy hablando un poco como de la percepción y de la experiencia que he tenido como con el tema del trabajo de la virtualidad y de la alternancia. Listo, profe, muchas gracias. Profe Claudia nos dice que utilizan Teams, Microsoft Teams. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias por sus aportes y por su participación. Bien, entonces veamos qué es entonces una plataforma educativa, ¿cierto? Entonces miremos acá.
Es una aplicación web, ¿cierto? Que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje, pero de manera virtual, ¿cierto? En línea. ¿Alguno conocía la palabra de esa enseñanza mixta, ¿cierto? No sé si de pronto vengan y yo aquí les señalo con el... Por ejemplo, miren acá, quiero que tengamos claros estos términos, de pronto si ustedes lo sabían, que los recordemos, y si no, pues que sepamos como las diferencias. Tenemos diferentes tipos de enseñanza, ¿cierto? Por ejemplo, una enseñanza no presencial, es decir, en la que solamente manejamos y trabajamos con nuestros estudiantes en línea, ¿cierto? A eso le llamamos el e-learning, ¿cierto? Pero cuando hay una enseñanza mixta, que tal vez tenemos una asistencia presencial, ¿cierto? Y también manejamos una plataforma o alguna, sí, una plataforma educativa virtual donde interactuemos en cierta medida con nuestros estudiantes, en ese momento entonces ya no es una enseñanza e-learning, es una enseñanza B-learning, ¿cierto? B-learning, ¿por qué B? Ya les voy a escribir aquí, porque es la abreviatura de escribir blended. ¿Listo? Es como decir blended learning. Listo, ahí en el chat se los escribí. Entonces el B-learning nos indica que tenemos entonces ese tipo de aprendizaje mixto, ¿cierto? Que estamos interactuando en línea y también de manera presencial con nuestros estudiantes. ¿Listo? Claros, profes, las diferencias entre una plataforma, entre de pronto un tipo de enseñanza e-learning y un tipo de enseñanza B-learning. Profe Nadia, tiene la manito levantada. Profe, en ese caso la E en e-learning, ¿qué significaría? Que es completamente en línea, ¿cierto? Ah, ok. Listo. Ya, que es completamente en línea, cuando le agregamos el i. Por ejemplo, cuando agregamos tenemos, o no sé si ustedes han visto el email, ¿cierto? Esa misma E, ¿cierto? De que es en línea. ¿Listo, profe? Bien. Entonces, cuando es el e-learning, ¿cierto? Cuando es con la E, listo, solamente en línea, virtual. Y cuando tenemos el B-learning es que mezclamos lo presencial y lo virtual. Entonces, teniendo en cuenta eso, profes, ¿en qué tipo de enseñanza creen que estamos ahorita con nuestros estudiantes? Ahorita en estos momentos. Yo creo que en mi institución estaríamos en B-learning, porque... ¿Quién me habló? ¿Profe Dana? Yo, Alejandra, hablamos dos. Profe Alejandra. Sí. Bueno, en mi institución, pues yo digo que es B-learning, porque los estudiantes van, pero nosotros seguimos dejando las actividades en el Classroom, que es la plataforma que manejamos. Seguimos dejando las actividades en Classroom, los estudiantes siguen entregando las actividades por medio de Classroom, les calificamos, pues les valoramos los trabajos por allí mismo. Entonces yo creería que es B-learning en el caso de nuestra institución. Porque, por ejemplo, en mi caso específico, aunque yo veo muchos profesores que todavía, que ya están calificando cosas a mano y que reciben exámenes y todo eso, yo me quedé con la plataforma y yo digo, no recibo nada en la mano y no tanto por el COVID, porque pues para eso uno se desinfecta, ¿no? Pero es porque me parece que la característica de organización que ofrece la plataforma trae muchísima ventaja, entonces por eso prefiero todo allí y nada en la mano. Excelente, profe, muchas gracias. Y le están, por ejemplo, profe, los mismos estudiantes que usted de pronto atiende presencial son los que están en la plataforma, ¿cierto? Sí, en la clase. Sí, lo que pasa es que en el colegio, hay solo una niña, hay dos niñas que tienen comorbilidad, entonces ellas están en sus casas, pero de todas maneras ellas simplemente realizan las actividades porque a ellas, como nosotros estamos en jornada completa, a ellas no se les dan clases aparte, no hay conexión virtual así como estamos nosotros en este momento con ellas, sino que ellas tienen que sincrónica, sino solo las actividades. Solo las actividades, porque tampoco les enviamos talleres, sino que a ellas les corresponde desatrasarse, ¿cierto? Mirar en el material la planeación que dejamos y realizar las actividades que allí se presentan, ¿cierto? Que allí se solicitan. Así es como trabajamos con dos niñas que tienen como comorbilidad, en el caso pues mío, ¿cierto? Es eso
lo que hacemos. Y lo que en la institución es que, pues en la zona en donde yo trabajo, pues gracias a Dios, el 99% de los estudiantes tienen conectividad, entonces ahí no hay como... ¡Qué maravilla! Excelente. Gracias, profe, por su aporte. ¿Algún otro profe va a participar? ¿Puede decir algo? Profe Manuel. Yo digo sí, adelante, profe. Que esta cuestión de la pandemia nos dejó unas enseñanzas a nivel de tecnología, porque es que nosotros veníamos trabajando, claro, hay muchas instituciones que venían trabajando sin innovar, o sea, la misma cuestión de siempre, la misma educación tradicional. Entonces yo digo que esto nos dejó enseñanza porque nos metimos en el cuento, nos metimos en la tecnología, nos metimos en los avances y eso enriquece tanto al docente como al estudiante. El problema está ahora en que cuando ya esto termine o mejore, no se abandone esta forma de educar. En el caso particular de nuestra institución, nosotros antes de la pandemia estábamos trabajando con una plataforma paga. El rector todos los años hace el contrato, que es el CISMAC. Es una plataforma no muy avanzada, pero sí tenía todas las herramientas necesarias para trabajar. Es más, ahí se descargan los informes académicos, los muchachos tienen su usuario, su contraseña. No es muy completa, pero sí es una plataforma bastante bueno, se maneja bien, lo que uno mínimo necesita. Entonces, nuestra institución va a adoptar en el CIE, en el Sistema Institucional de Evaluación, esa parte que nosotros adquirimos trabajando en la plataforma. O sea, las entregas de informes académicos van a seguir siendo virtuales. Los padres descargan su boletín, lo miran en la plataforma. O sea, esto no se puede perder, a lo que yo voy. Porque de pronto muchas instituciones, cuando lleguen a la presencialidad, vamos a seguir con la misma tradición de, bueno, los padres que se van a necesitar en algún momento que estén presentes, pero esto debe enriquecerse más, que es la idea. O sea, no podemos dejar esto abandonado. Entonces, ese es mi claro. punto de vista. Así es, profe, muy acertado, de verdad que sí, gracias por su participación y ojalá que se sigan realizando pues ese tipo de plataformas, porque de alguna manera hacen que el padre de familia también tenga como acceso a la información del estudiante, ¿cierto? De su hijo, de su hija, en el momento, ¿cierto? Entonces para mí eso también es muy valioso. Profe Edwin, tiene la manito levantada. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi concepto es el siguiente, de que las plataformas son el complemento para saber hacer y en el quehacer diario poder complementar nuestras actividades como educador y potencializar más, ¿cierto? Ahí en nosotros tenemos las plataformas nos ayudan a interactuar, pero hay que tener mucho, porque la parte de la presencialidad es muy importante, tiene un alto porcentaje y ojalá Dios permita de que ahora que volvamos a la presencialidad se adopten estas plataformas que la que mejor se adapte a nuestro ámbito, ¿cierto? A nuestro entorno y poderla aplicar la que mejor nos pueda ayudar. Pero sí, definitivamente la interacción virtual es buena, pero yo digo que a nosotros es difícil reemplazar. Así, las plataformas son interactivas, pero la situación de la evaluación queda un poquito coja y ahí es donde hay un poquito de falla, ¿cierto? Pero de todas maneras ahí también vamos a hablar de lo que es la sinceridad del estudiante para realizar las evaluaciones. Actividades. Y esas actividades más que todo de tipo sincrónico. Pero no, de todo es valedero. Lo importante es que se quedan, como decía el compañero, y que le saquemos el provecho, porque ellas no llegaron y se van a ir nada más por pandemia, sino la idea es que lleguen, se queden y que cumplan con su objetivo y que nos ayuden a reitero nuevamente. Muchas gracias.
Gracias a usted, profe, por su participación. Sí, justamente eso, ¿cierto? Fortalecer estos procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, ese debe ser el objetivo, ¿cierto? Que nos sirvan de apoyo a nosotros los docentes para poder generar espacios de interacción de manera colaborativa con nuestros estudiantes. Profe Gladys, tiene la manito levantada. Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpen, entré un poquito tarde porque está lloviendo y así a veces el internet se pone intermitente. Bueno, en cuanto a las herramientas en las instituciones educativas, esta pandemia hizo que sí o sí las instituciones se metieran en el cuento del manejo de las herramientas, ya que por ende las plataformas algunas son pagas, ¿verdad? Entonces las instituciones en cuanto a la entrega de boletines, informaciones a los padres de familia, era algo complejo porque primero muchos no manejaban el sistema, ¿verdad? Y esto ha adaptado a que tanto padres de familia, estudiantes y docentes estén en la línea de la tecnología en el manejo de las herramientas. Como dice la compañera acá, creo que fue Alessandra la que dijo, y un aporte, el ahorro que se ha dado en el papel, en cuanto al medio ambiente, bastante. Eso ha ayudado bastante y ha mejorado en muchas cosas en la parte ambiental, ¿ya? Pero sí es importante que las instituciones continúen con este proceso en el manejo de las herramientas digitales, ya que allá es donde nos impulsa la innovación, ¿verdad? Traer, determinar otros contextos diferentes al aula de clase. No todo se hace dentro de un aula de clase. Con las herramientas, con la virtualidad, se pueden hacer maravillas, teniendo sí claro cómo manejar herramientas digitales, ¿ya? Y los estudiantes siempre están, como dicen, a la vanguardia de todo, o sea, dándonos cuenta, por ejemplo, miren, los canales de comunicación. Hace días estuve viendo, mi hija estuvo viendo la nueva serie esa que para mí no me gustó, ya, o sea, desde el punto de vista del sonido, de todo eso. Yo le decía, ¿tú qué estás viendo? Ay, no, mami, a ella le gusta ver sus series coreanas, pero en vista de que yo la vi viendo eso, le dije, no me parece que estuviera, ¿qué enseñanza te está dejando eso? Mami, analiza bien la situación. Entonces, desde los medios de comunicación, nosotros podemos impulsar que los estudiantes manejen estas herramientas de una manera diferente. En las plataformas digitales también hay juegos, hay plataformas como EducaPlay, por ahí se pueden utilizar estas herramientas desde crucigramas, sopas de letras, elaborar unas cosas, o sea, que uno trate de que el estudiante también se meta en el cuento, no es nada más en las redes, estar en el chat, estar en el Messenger, estar en el WhatsApp, no. También, por ejemplo, en mi caso, desde la virtualidad, con niños de sexto, porque ni siquiera son con niños de grado superior, los he enseñado a aprender a elaborar mapas mentales. Les he mostrado, esto se hace así, miren, le puedes meter imágenes, tú puedes, un tema se puede resumir de esta manera y para socializarlo en grupo. Así es que he podido que los estudiantes se integren en la parte virtual. De esa manera a ellos les ha gustado este método. Ellos dicen, señor, es bacano, es chévere. O sea, escudriñando las plataformas, las herramientas. En Canvas también, vamos a entrar a una plataforma, les he enseñado cómo hacerlo, le pueden meter este tipo de plantilla, pueden hacer esto, mira, con esta imagen puedes colocar esto. O sea, a ellos les ha parecido interesante. Entonces, para nosotros los docentes, la mayoría ha sido compleja la utilización de la tecnología y de las herramientas digitales. Pero yo creo que con esto de la pandemia, ya esto es un auge que ya nosotros no debemos seguir pensando en el antes, sino ya avanzar un poco más, pero metiéndonos en el cuento del manejo de las herramientas digitales. No, gracias, pues. Era mi aporte. Gracias a usted, profe, por su aporte y por su participación. Sí, realmente ha tocado como incluso probar herramientas, ver cuáles nos funcionan, cuáles nos pueden permitir un poco más de fortalecer como ese proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes, cuál nos permite cumplir nuestros objetivos. Y muy acertado lo que nos cuenta acá la profe Claudia Rodríguez, nos dice que la pandemia transformó completamente la educación, nos obligó a innovar, exactamente, y debemos seguir en presencialidad con clases divertidas, como me lo dijo una estudiante, siempre y cuando
los medios del colegio no lo permitan, así es. Sabemos las realidades de todo el país, a veces hay instituciones que no cuentan con recursos tecnológicos, entonces ahí es donde incluso juega, y a nosotros los docentes nos toca hacer como recursivos para ver de qué manera nosotros podemos ir motivando y seguir motivando con la tecnología, a pesar de ver qué es lo que hay y qué es lo que no tenemos en nuestra institución, y ver qué podemos aprovechar, ¿cierto? Para seguir esa parte de motivación con nuestros estudiantes. Y la profe Alejandra nos cuenta, es increíble ver cómo algunos estudiantes, siendo amantes de las herramientas digitales, rechazaron las clases virtuales, nunca se conectaban completamente, o sea, lo que yo les decía, pero a las clases presenciales no faltan, ¿sí? Eso incluso va como en los estilos de aprendizaje, como en los estilos de cómo queremos recibir la formación, y bueno, de todas maneras, cada uno tiene como su manera de aprender, de incentivar su proceso de aprendizaje, y ahí es donde nos toca a nosotros también como profes ser, yo digo que a veces nosotros somos, voy a decir una palabra, como magos, ¿cierto? Porque toca inventarnos ciertas estrategias, ¿cierto? Para ver cómo podemos llegarle a los estudiantes, ¿cierto? Y esa es la realidad, incluso desde antes de pandemia. Y en pandemia, cuando pasó lo de la pandemia, ahí nos tocó, mejor dicho, empezar de cero todo ese proceso, ver qué podíamos utilizar, qué no. Incluso muchas veces nos estresamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cómo nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes. Supe de muchos colegas que sufrieron como esa preocupación, esa frustración de cómo podían ir avanzando como en ese proceso con sus estudiantes. Entonces, bueno, realmente fue un proceso bastante complejo, pero creo que se logró sacar adelante muy bien. Así que, bueno, vamos a identificar profes ahora. Ya conocimos entonces qué es una herramienta. Gracias por sus aportes, profes. Vamos a conocer cuáles son los componentes, ¿cierto?, de esos sistemas de gestión de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a ver los componentes de un LMS, ¿cierto? Es decir, un sistema de gestión de aprendizaje. Entonces, profes, para que una plataforma educativa, ¿cierto?, sea funcional y sea por lo menos o cumpla con los requisitos mínimos, ¿qué debe contener? O sea, ¿qué debe contener esta plataforma o este sistema de gestión del aprendizaje? Uno, la administración, ¿cierto? ¿Por qué la administración? Porque debemos ser capaces de crear los usuarios a nuestros estudiantes. Es como esa matrícula que nosotros tenemos de pronto de manera presencial en las instituciones educativas, es como tratar de matricularlos acá en el curso, ¿cierto? En la plataforma educativa. Definir los roles, quiénes van a ser los profesores, por ejemplo, en algún curso puede que trabajemos de manera como interdisciplinar. Bueno, el profe de informática nos va a apoyar y va a trabajar pues el área como tal disciplinar es matemáticas, ¿cierto? Pero va a tener un profesor de apoyo que en este caso puede ser el profesor de informática, ¿cierto? Entonces eso sería otro rol, un rol tipo administrativo del curso, ¿cierto? Rol de docente. Otro rol podría... No, espera para ver. Otro rol, ¿cuál podría ser, cierto? El de los estudiantes. Entonces, la plataforma debe permitirnos eso, ¿listo? Esa parte administrativa. Bueno, queremos eliminar un usuario, queremos editar los campos de un usuario, el estudiante cambió de correo electrónico, entonces debemos poder actualizar esa información, ¿cierto? Eso es muy importante y eso pasa mucho. Tal vez un estudiante creó un correo de Gmail, se le olvidó la cuenta o de Hotmail, se le olvidó la clave, la contraseña y todos los posibles pasos para poder recuperar. ¿Qué hacemos? Le tocó crear un nuevo correo. Entonces, la plataforma debe permitirnos actualizar también de pronto esos datos, esos campos. Aunque a veces eso es uno de los campos como claves, como fundamentales, ¿cierto? Y como a través del correo electrónico cómo se mantiene esa comunicación con ellos. Entonces ese es uno de los campos, mejor dicho, casi que claves ahí, pero debe permitirnoslo actualizar porque pueden pasar estas cosas que les estoy comentando. Bien, gestión de los contenidos. ¿Cómo así gestión de los contenidos, profes? Debemos tener o de contar en la plataforma, ¿cierto?, un sistema que nos permita subir los contenidos de las temáticas del curso que vamos a trabajar, subir PDFs, subir videos, gestionar carpetas,
en fin, o sea, cualquier tipo de información. Gestión de trabajo en grupos, ¿cierto? Escenarios de trabajo grupales, creación de grupos, ¿cómo así? Por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes grupos, 1101, 1102, 1103, 1104, es básicamente como el espacio virtual, ¿cierto? Similar al espacio que de pronto nosotros trabajamos de manera presencial. Vamos a tener un espacio para 11.1, para 11.2, para 11.3, para 11.4, y cada estudiante debe estar asociado en su respectivo grupo. Entonces, eso lo debe permitir la plataforma educativa virtual. ¿Listo? Comunicación con los estudiantes. Esta es una de las partes fundamentales, ¿cierto? Y claves de determinar cuál plataforma nosotros podemos utilizar. Es decir, la comunicación es la clave aquí para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, sea claro y se dé de manera de pronto oportuna. Por ejemplo, imagínense si una plataforma educativa no permite subir archivos, que el estudiante no pueda subir su actividad. ¿La creen funcional? ¿Qué opinan? No, no lo es. ¿Cierto? O sea, es esa parte, hay a veces plataformas que no cuentan con ese tipo de opciones, entonces obviamente ya yo ahí como docente, ¿cierto? Conocedor o conocedora de las herramientas, del tipo de interacción que debo tener con los estudiantes, ya yo ahí identifico cuál me sirve, cuál no, ¿cierto? Por ejemplo, que nos permitan tener foros de participación. Una parte muy importante, profes, es el foro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ese espacio de compartir información. Hay profes que a veces tienen, a mí me gusta generar, por ejemplo, un foro de preguntas técnicas donde ahí ellos puedan, bueno, me pasó esto, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cierto? Es como ese espacio de interacción donde ellos pueden resolver dudas, inquietudes, aportarle a sus demás compañeros. Vamos a ver aquí el chat. Avisos de bienvenida, muy bien, profesora Neila, así es. Avisos, o sea, anuncios, entonces eso es fundamental. Incluso hay herramientas que permiten, plataformas que permiten como el chat, ¿cierto? Esa comunicación sincrónica y en directo con los estudiantes. Entonces, listo, o sea, la idea es identificar qué tipo de herramientas puedo obtener con esa plataforma, ¿cierto? De cómo podemos comunicarnos con nuestros estudiantes. Y por último, la evaluación, ¿cierto? O sea, que esa plataforma educativa nos permita realizar evaluaciones en línea, quizzes, que nos permita evaluarlos, o sea, darles como una calificación, de pronto un feedback, de pronto generar como retroalimentación. Entonces, básicamente es eso, ¿listo? Entonces, estos son los 5 elementos, los 5 componentes claves que debe tener una plataforma educativa. ¿Listo, profes? ¿Claros hasta ahí? Acá la profe Neila nos cuenta que el SENA tiene la plataforma Territorio. Muy bien. Entonces, profes, ¿claro los 5 elementos? ¿Alguna duda o todo claro? No. Pueden escribirme por el chat. Listo. Están escribiéndome que sí, claro. Perfecto. Bueno, ya tenemos claro entonces cuáles son los componentes. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar. Vamos a identificar estas herramientas, estas plataformas. Vamos, no puedo mover aquí la imagen. Listo. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles conocen, profes? Cuéntenme. De las que observan acá en la presentación. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles han trabajado? ¿Cuáles han usado? De las que vemos acá escritas. Bueno, vamos a ver el chat. Moodle, muy bien. Classroom. Moodle. Que las más comunes, ¿cierto? Moodle y Classroom. Claro. Exacto. Acá nos cuentan que Canvas también la han usado, muy bien. Acá nos cuentan que Edmodo. Bueno, aquí haciendo como un porcentaje, veo que en su mayoría pues conocen Classroom y conocen Moodle, ¿cierto? Edmodo, Canva también. Edmodo, listo. Gracias, profe. Sí, miren, acá tenemos un banco de herramientas que de pronto son las más comunes, las más usadas. Por ejemplo, Moodle, ¿cierto? Moodle es una plataforma gratuita, ¿cierto? Es de código abierto.
¿cierto? De código libre se puede utilizar, y porque casi siempre la vemos como en los cursos que de pronto tomamos en línea, porque tiene muchas funcionalidades, ¿cierto? Tiene muchas funcionalidades. Tiene chat, tiene foros, tiene para calificar, espacios de retroalimentación y muy importante, profe, los tipos de reporte que genera Moodle son muy completos, ¿listo? O sea, son muy completos. Acá nos cuentan Google Sites, la profe Neila nos dice que no ha usado ninguna de las anteriores. Ok, la profe Claudia nos dice que ha usado Teams, Microsoft Teams, ok. Canvas también tiene una opción, ¿cierto? Tiene una extensión para una plataforma virtual. Tenemos acá Chamilo, tenemos acá y tenemos WordPress. WordPress, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si conocen WordPress? WordPress es una plataforma que nos permite crear páginas web, ¿cierto? De manera gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Tranquila, profe Nadia, no se preocupa. Aquí va a aprender a utilizar una de estas. Entonces WordPress tiene un plugin, ¿cierto? Un plugin es como una extensión adicional, ¿cierto? Que nos permite también crear unas plataformas educativas, ¿listo? Blackboard, no sé si ustedes alguna vez, creo que todavía el SENA tiene esta plataforma. Es una plataforma muy buena, muy completa, pero por lo general es paga. O sea, Blackboard es paga. Casi siempre la utiliza el SENA. O sea, el SENA casi siempre los cursos los hace a través de esa. No sé si aún, porque tengo hace como 1 año, 2 años que no hago ningún curso del SENA, pero sí trabajaba con esa. E incluso en mi universidad utilizamos Blackboard y realmente pareció muy completa, pero es paga, ¿cierto? Tenemos 1000 aulas. ¿Han utilizado 1000 aulas? ¿Han escuchado hablar de 1000 aulas? Pueden escribirme por el chat. Bueno, acá nos cuentan que no. Listo. No, ninguno. Bueno, el día de hoy tal vez algunos utilicen Classroom, de pronto tal vez algunas instituciones educativas, creo que algunas secretarías de educación tienen como ese servicio pago para toda la suite completa de Google, ¿cierto? Que incluye Classroom. Entonces, tal vez algunos profes la utilicen por eso. Pero, por ejemplo, en este caso queremos hablarles de 1000 aulas. O sea, hoy quiero que conozcamos un poquito cuáles son las funcionalidades de 1000 aulas, cuáles son sus ventajas. Obviamente tiene algunas desventajas porque, bueno, es gratuito y necesitamos aprovechar como ese espacio y todas esas funciones que nos permite realizar. Pero es gratuito. No voy a entrar en detalles, ahorita continúo. Pero, ¿por qué me gusta muchísimo? Porque integra Moodle de manera muy sencilla y muy funcional. Ahorita vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Que a veces a nosotros, listo, muchos conocen Moodle, pero al momento de implementarlo, ¿cierto? Al momento de implementarlo a él solito, a Moodle solito, de pronto la configuración es un poco compleja, ¿cierto? Y vincularlo a un espacio virtual un poco más, porque bueno, nos toca crear o comprar un dominio en la página web, la dirección de enlace, un hosting, bueno, y todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con 1000 aulas? 1000 aulas nos permite acceder a Moodle, ¿cierto? De manera gratuita. Entonces, ya tenemos nuestro espacio en la red, nuestra base de datos, ¿cierto? O sea, no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, particularmente me gusta muchísimo 1000 aulas. Obviamente tiene algunas desventajas, por ejemplo, que a veces salen como anuncios, pero obviamente los anuncios son como muy pequeños, así que pues en mi caso particular pues no afecta mucho. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, gracias, profes, por participar y por contarnos cuáles de estas plataformas educativas conocían. ¿Listo? Bien, escribe qué plataformas educativas conoces y cuáles has trabajado. Bueno, creo que aquí ya contestamos esa pregunta, ¿cierto? Bueno, la mayoría contestó que Classroom y Moodle, ¿cierto? Moodle, y vamos a ver acá arriba el chat.
Google Sites, ok, Edmodo, y nos cuentan que sí, la mayoría Edmodo, Canvas, Blackboard, el profe Claudia ha usado Classroom y Blackboard, la profe Diana Canvas, la profe Jessica Canvas, ok, perfecto. Acá nos dicen que Google Meet, que Teams, Meet, bueno, Classroom, listo, profe. Google Meet, ¿cierto? Google Meet es básicamente como ese espacio para generar como estas reuniones en línea con nuestros estudiantes, ¿listo? En este momento, profesor Arnulfo nos cuenta que Blackboard solo en clases con el SENA como estudiantes, y yo igual, profe, así que básicamente eso. La profe Gladys nos cuenta que Edmodo, Classroom y Meet, listo, sí, Meet es esa plataforma que nos permite, ojo, Meet solo nos permite la videoconferencia, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, generar el espacio sincrónico con nuestros estudiantes. ¿Cuál es el espacio de Google como plataforma educativa? Ese sí es Classroom, ¿listo? Entonces, para que identifiquemos un poco como las diferencias. ¿Estás listo? Entonces, muchísimas gracias por participar. Bien. Entonces, profes, antes de iniciar como en el proceso de la creación o de identificar básicamente como la herramienta a trabajar, que en este caso vamos a utilizar Mil Aulas, quiero contarles cómo diseñar entonces una plataforma e-learning o b-learning, ¿cierto? Dependiendo del método de enseñanza que estemos trabajando con nuestros estudiantes, si es solo virtual o si estamos en la presencialidad y también estamos trabajando pues de manera virtual con ellos. Entonces, quiero que identifiquemos un concepto acá, tal vez algunos lo conocen. ¿Han escuchado hablar del diseño instruccional, profes? ¿Diseño instruccional? No. No, no he escuchado. Ok, bueno, nos cuentan que no. Listo. Entonces, ¿qué es ese diseño instruccional? Bueno, muy bien, porque entonces van a aprender también hoy eso, ¿qué es el diseño instruccional? Esa es la idea. Entonces, bien, según Broderick, es un autor, es ese proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Así como los materiales necesarios, con el objetivo de ¿qué? De ayudar al estudiante a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas. ¿Listo? Entonces, profes, ¿qué es importante acá? Identificar, ¿cierto? Identificar qué me sirve a mí, ¿cierto? Para poder fortalecer mi objetivo de cierta temática con nuestros estudiantes, ¿cierto? O sea, debemos ser capaces de tener una estructura clara para poder fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos saber identificar qué necesitamos. Por eso aquí es importante, miren que aquí les dice los materiales necesarios. En este caso, ¿qué materiales serían? ¿Qué creen que consideran que deberíamos tener claro al momento de implementar una plataforma educativa? Cuéntenme. Por ejemplo, miren los componentes ahorita que yo les decía. ¿Creen que eso es importante? ¿Conocer los componentes que debe tener la plataforma educativa? Claro que sí es importante conocer ese tipo de componentes, porque hay que recordar que las plataformas o herramientas, algunas son privadas, entonces uno no puede meterse así de lleno porque eso también puede traer consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante uno conocerlas porque uno le puede decir a los estudiantes, por aquí puedes entrar en esta herramienta o esta plataforma, esta la puedes utilizar y esta no. También nos ayuda también. Muy bien, profes. Y miren, o sea, nosotros así, como nosotros planeamos nuestra clase presencial, ¿cierto? Tal vez nosotros tenemos un formatico, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos. Por ejemplo, nosotros para una clase a veces necesitamos una cartulina, ¿cierto? Marcadores, necesitamos esos recursos. Acá de manera virtual también necesitamos estructurar nuestra clase, nuestra plataforma, saber qué vamos a hacer. No empezar a trabajar en una plataforma porque sí, cierto, debemos conocerla e identificar todo ese proceso y ese paso a paso para ahora sí poder llevarla a cabo
con nuestros estudiantes para poder implementarla con ellos. Profe María Teresa, ¿tiene la manito levantada? Sí, buenas tardes. Yo pienso que también es importante conocer el contexto de nuestros estudiantes. No es lo mismo decir, voy a darle, pues uno como docente es muy creativo, se le vienen muchas ideas, pero cuando vamos a la realidad, tenemos que conocer con qué cuentan nuestros estudiantes. Si yo no conozco mi grupo, si no conozco el grupo con el que voy a trabajar, cuál es su situación socioeconómica o cómo es su situación de conectividad, me voy a limitar en muchos aspectos. Pongo mi ejemplo, ¿cierto? En el colegio donde yo trabajo es un colegio que queda en una zona muy vulnerable. La conectividad es muy poca, era muy poca porque ya nosotros estamos en la presencialidad. Pues yo me tomaba mi tiempo planeando mis herramientas, buscando estrategias en diferentes plataformas, pero a la hora de aplicarlas, algunas veces no podía porque no les daba el internet, porque estaban con datos en el celular de la mamá. Profe, es que yo recargué 2,000 pesitos para conectarme y no me deja entrar a esa plataforma que usted está sugiriendo, o no me deja entrar al Padlet, o no me deja entrar al Nearput. O sea, eran muchas cosas que yo como docente puedo tener muchas ideas, pero si no conozco mi contexto y el contexto de mis estudiantes, me voy a quedar solo en eso, en ideas. Ese era mi aporte. Excelente, profe. Y eso es parte de ¿qué? De nuestra planeación, de conocer la caracterización de nuestros estudiantes, ¿cierto? O sea, básicamente es eso, ¿cierto? Todos esos aspectos nosotros debemos tenerlos claros para ahora sí poder implementar una plataforma educativa con ellos, ¿cierto? O una actividad o un curso virtual o las clases que nosotros queramos utilizar o las herramientas o los recursos digitales que nosotros vayamos a utilizar. ¿Listo? Gracias, profe María Teresa, por su gran aporte. Listo. Entonces ya conocemos las generalidades del diseño instruccional. ¿Listo? Miremos acá. ¿Por qué es importante entonces? ¿Por qué es importante el diseño instruccional, profes? Acá debemos tener en cuenta estas dos dimensiones, ¿cierto? La dimensión tecnológica, ¿cierto? Y la dimensión pedagógica. Entonces, ¿a qué hace referencia la dimensión tecnológica? ¿Algún profe que me ayude con la lectura? ¿Algún profe o una profe? Bueno, yo. La dimensión tecnológica supone la selección de las herramientas tecnológicas adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las aplicaciones de software, los recursos multimedia, entre otros. Excelente, muchas gracias, profe. ¿Me ayuda con la dimensión pedagógica o algún otro profe? Dimensión pedagógica. Ok, profe, adelante. La dimensión pedagógica precisa del conocimiento de las características de los destinatarios. Análisis de los objetivos y o competencias de la formación virtual, desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las actividades. Excelente, gracias, profe. Entonces, miren acá, miren que aquí estamos reuniendo, en estas dos dimensiones reunimos lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, lo que nos decía la profe ahorita. ¿Qué identificamos acá? Precisa conocimiento de las características de los destinatarios, es decir, de nuestros estudiantes. Debemos conocerlos, debemos conocer su contexto, ¿cierto? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Con qué recursos no cuentan? Debemos identificar, ¿cierto? Acá en la dimensión tecnológica, cuáles son las herramientas o cuáles son las actividades que podemos utilizar, cuáles no, cuáles son más complejas para ellos, ¿sí? Cuáles de pronto necesitan más, no sé si ustedes han observado que hay unas plataformas o recursos digitales que, por decirlo así, toman más ancho de banda del internet, ¿cierto? Por ejemplo, Zoom consume muchos datos cuando estamos conectando o estamos trabajando directamente con ellos, o por ejemplo, si activamos el video. Entonces, tratar de identificar qué recursos entonces nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes. O sea, esta mezcla debe ser clave, ¿para qué? Para poder tener un proceso más efectivo con ellos. ¿Listo, profes? ¿Claras entonces estas dos dimensiones?
¿Creen que las tienen en cuenta? Cuéntenme algunos. ¿Creen que las tienen en cuenta cuando van a realizar alguna actividad, incluso muy sencilla, aunque no sea una plataforma educativa? ¿Qué me dicen? Miren, por ejemplo, la experiencia que nos contó la profe... Ay, se me olvidó. La profe María, ¿cierto? La profe María que nos contó que, por ejemplo, miren que a veces pensó de pronto el estudiante no podía acceder a Padlet, no podía acceder a alguna herramienta. ¿Por qué? Porque solamente recargaba los 2.000 pesos con los datos, ¿cierto? Entonces, bueno, identifiquemos, listo. Con esos 2.000 pesos con los que recargan nuestros estudiantes las actividades, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Una actividad muy sencilla que él no tenga que gastarse todos sus datos o que esos datos le alcancen para poder hacer una actividad X. ¿Listo? Profe Diana, tiene la manito levantada. Sí, a ver, yo quiero, a mí siempre me ha generado como fastidio cuando un docente llega y dice, esta es la panacea, o sea, lo que en la red, lo que hay en la red, es con eso vamos, mejor dicho, la vida nos va a dar 3 vueltas, se nos va a volver todo más fácil, pero no tomamos en cuenta, ahora que nos menciona estas 2 dimensiones, no tomamos en cuenta todos esos factores. Uno tiene que seleccionar el material, no puede llegar y venga, pongamos este videito o venga, juguemos esto y ya. O sea, hay que hacer una preparación muy minuciosa porque no las herramientas están, pero no todo lo de las herramientas están. Yo le digo a los estudiantes, nosotros somos recicladores. Nosotros tenemos que coger lo que nos sirva de la red, lo que nos sirva para el contexto, lo que nos sirva para el tipo de estudiante, para todo lo que tengamos alrededor de nosotros que nos condicione ese trabajo. Siempre, o sea, cuando el docente llega, no, mire este programa, no, con este programa, mejor dicho, ya acostémonos a dormir, que esto nos da la clase o nos hace la vida muchísimo más fácil. Y no, todo lo que se hace requiere que nosotros entremos a hacer un trabajo meticuloso, a hacer una selección meticulosa, porque no todo nos va a servir. Y esas 2 dimensiones no las había escuchado antes, porque siempre me decían, mire, siempre me presentaban un programa, pero nunca me decían, vea, utilícelo, pero nunca me decían, vea, no, dependiendo de las necesidades del contexto, y dependiendo del tipo de estudiante y de los recursos, eso no me lo habían dicho a mí, me decían, trabaje con eso. Eso pues, o sea, es algo pues que quiero como manifestar. Gracias, profe, de verdad que sí. Esa es la idea, que ustedes conozcan y a veces, como usted dice, no es empezar a crear, o sea, hay miles de herramientas, hay miles de recursos, pero venga, ¿cuáles nos sirven? ¿Cuáles pueden utilizar ellos de manera más fácil? ¿Cuáles podemos utilizar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son gratis incluso? ¿Cierto? Entonces, la idea es esa, ¿cierto? Tener en cuenta estas 2 dimensiones y por eso debemos apoyarnos ¿en quién? En este diseño instruccional. ¿Listo? Por eso a mí me gusta muchísimo dárselos a conocer a ustedes, porque a mí me sirvió muchísimo, ¿cierto? Cuando lo conocí como ese modelo y yo, venga, ok, debo tener en cuenta el contexto de mis estudiantes, debo tener en cuenta los recursos, ¿cierto? Por muy buenos a veces que a nosotros nos parezcan, o sea, súper espectaculares, venga, debemos ponernos en el lugar de ellos y tratar de ver si de pronto respondería o no a ese objetivo que nosotros tenemos planteado. ¿Listo? Bien, profes, y súper importante porque nuestro autor, Paul, ¿cierto? Si quieren investigar un poquito más de él en cuanto al diseño instruccional, se los recomiendo mucho. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces, profes, acá sacamos unas características del docente, ¿cierto? Del docente diseñador instruccional. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta, profes, acá? 1, habilidades informáticas y conocimientos en recursos digitales educativos. Esto es clave, ¿cierto? Si nosotros no nos autoformamos, si no nos permitimos que nos formen, nos capaciten, ¿cierto? En ciertas herramientas, en ciertos recursos, ¿cómo vamos a obtener esas habilidades informáticas? ¿Cómo vamos a saber qué recurso les puede servir o no a ellos, a nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, esto, o sea, para mí estas habilidades nosotros las fortalecimos especialmente el año pasado, ¿cierto?
¿qué nos tocó? Bueno, nos tocó ver mucho, bueno, estoy hablando de mi caso particular y sé que a muchos también les tocó. Venga, ¿para qué sirve Zoom? Hace mucho tiempo nosotros no conocíamos qué es Zoom. ¿Qué nos permite hacer? La cuenta gratuita nos permite solamente trabajar 40-45 minutos de manera sincrónica. Ya si necesitamos más minutos debemos pagar, ¿cierto? Eso no lo sabíamos. Entonces ya dependiendo del uso que le fuimos dando, bueno, pero miren, también podemos tener Google Meet, porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen cuenta de email, listo, entonces podemos utilizarlo. ¿Qué pasa? Ya conocimos cuántas herramientas, 2. Podemos identificar cuáles son las características de cada una e identificar cuáles nos puede servir y cuál no. Listo, básicamente es eso, haciendo un ejemplo. Manejo de software específico en diferentes formatos. Profes, nos tocó empezar a desarrollar guías, ¿cierto? ¿Qué necesitábamos nosotros para poder desarrollar esas guías? Lo más básico. ¿Qué creen? ¿Qué software? El más básico. Word, ¿cierto? Crear un documento en Word. Toda la herramienta o todo lo ofimático, las creaciones de diapositivas, o sea. Un segundito que no sé si escuchen desde el fondo un ruidito. Un pitico. Discúlpenme. No, tranquila. Creo que ya. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿O muy lejos? No se escucha. Listo, creo que ya se fue. Listo, manejo de software específico, profes. ¿Qué nos tocó a nosotros? Listo, a veces hay profes que se les dificultaba incluso el manejo de la ofimática, ¿cierto? Entonces tocó como ese proceso nuevamente de sentarse en un computador, de empezar a crear o ver incluso cuadros en Excel, no sé, básicamente eso, o sea, software específico. Nos tocó acceder a los navegadores, recordemos nuestra sesión número 2, acceder a los navegadores, buscar información, qué tipo de páginas nosotros podíamos utilizar de pronto para obtener un poco más de confiabilidad, ¿cierto? A las páginas que nosotros vamos a acceder. Metodologías destinadas a la construcción del conocimiento, ¿cierto? Esa es otra característica que deben tener los docentes, diseñadores instruccionales. Capacidad de identificar los tipos de recursos a utilizar, ¿cierto? Ya como lo habíamos mencionado, teniendo en cuenta los aspectos destacados en la dimensión pedagógica y tecnológica. Conocimiento acerca de procesos de evaluación formativa, ¿cierto? Y la distribución adecuada de los tiempos y especialmente tiempos, profes, tiempos y materiales. Nosotros podemos, ¿qué ganamos a veces con sobrecargar a nuestros estudiantes con miles de actividades o recursos en línea, ¿cierto? Si de pronto no logramos el objetivo que nosotros deseamos, sino sobrecargarlos a ellos. Listo, debemos ser capaces de identificar cuál es esa actividad clave, cuál es esa evaluación clave y de qué tipo para poder fortalecer y para ver, para observar básicamente que se cumplió o no se cumplió ese objetivo de aprendizaje. ¿Listo? ¿Claras las características, profes, del diseñador instruccional? ¿Sí o no? Ahí en el chat. No había visto el chat, profes. Exacto, gracias acá, profe Belén, Claudia, profe Claudia. Profe Jesús nos cuenta cuál consume más datos, Google Meet o Zoom. Yo siempre lo relaciono no con de pronto cuál consume más datos, sino que si de pronto activamos nuestra cámara, nuestro video, si todos lo tienen activo, ¿cierto? El proceso de ancho de banda va a ser un poco más lento, ¿listo? Pero realmente pienso que, pues en mi caso particular, Zoom lo veo un poquito más pesado. ¿Listo? Gracias, profe, por contestar, que están claras las características del docente. Bien, vamos a identificar, profes, las generalidades de este modelo. Es el modelo ADI. Es el modelo prácticamente que
el que más sobresale en este diseño instruccional, ¿cierto? Y en el modelo ADI encontramos a veces unas variantes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué variantes? Tranquila, profe Elkin, no se preocupe, bienvenida. ¿Qué pasa con este modelo ADI? Nosotros podemos adaptarlo, ¿cierto? Yo asocio mucho esto, adoptar, ¿cierto? Adopto ese modelo, lo adapto a lo que yo necesite, ¿cierto? A lo que mis estudiantes necesiten, más bien teniendo en cuenta su contexto, sus estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta eso, y ahí sí lo puedo, ¿qué? Lo puedo aplicar, compartirlo, ¿cierto? En nuestro proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué es el modelo ADI? Miremos sus siglas. La A significa de análisis, ¿cierto? Es decir, revisar los contenidos, el tipo de estudiantes, cuáles son sus necesidades formativas, ¿cierto? Es lo que hemos estado hablando acá. La D, la primera D del diseño, ¿cierto? Se especifica el enfoque pedagógico. ¿Cuál es esa secuencia que yo quiero darle a mis estudiantes a través de ese curso que voy a montar en esa plataforma educativa, ¿cierto? Ya el desarrollo sería la producción de los contenidos y materiales. Es decir, ya empiezo a crear las actividades, cuáles voy a usar, ya defino qué materiales, no, necesito esta lectura, necesito este PDF. La implementación ya está relacionada con la puesta en práctica de esa formación, es decir, de ese curso virtual que implementé en la plataforma educativa. Y la evaluación, ¿cierto? La evaluación siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente está relacionada con cómo nos fue aplicando este modelo ADI con nuestros estudiantes, ¿cierto? O sea, cómo nos fue aplicando ese curso implementado en esa plataforma educativa, ¿listo? Entonces, básicamente es eso lo que es el modelo ADI, teniendo en cuenta como ese paso a paso, esas acciones, esos puntos. En la última sesión, que es la del día jueves, les vamos a dar un ejemplo, les voy a explicar un ejemplo de como más estructurado, ¿cierto? De cómo podemos aplicar ese modelo ADI. ¿Listo? Por el momento es como la generalidad. ¿Conocían del modelo ADI? ¿Sí o no? Por ahí por el chat. Listo. Ya lo conocen. ¿Listo? Muy bien. Yo sé que si lo conocen van a empezar a buscar más especificaciones de que es el modelo ADI, de que es el diseño instruccional, y créanme que siguiendo un poco esa estructura nos va a ayudar un poco más como a organizar, ¿cierto? Y a secuenciar esas actividades y esas plataformas educativas que queremos implementar con nuestros estudiantes. ¿Listo? Bien, listo, gracias por contestar. Entonces, bien, profes, ya conociendo entonces un poco cómo podíamos estructurar nuestra plataforma educativa, nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestras actividades, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestros estudiantes, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestra población estudiantil, nuestra comunidad educativa. Ahorita queremos que exploremos 1000 aulas, ¿cierto? Queremos darles a conocer sus características, sus funcionalidades, y ya ustedes deciden, ¿cierto? Sí, me parece funcional. ¿Será que la puedo aplicar en mi institución educativa? ¿Será que la puedo aplicar con mis estudiantes? Bueno, no con todos los grupos, pero sí de pronto puedo aplicarla con algunos grupos específicos. Sí, o sea, la idea es que ustedes conozcan estas herramientas, ¿cierto? Y que tal vez puedan ver como la funcionalidad y puedan establecer diferencias de pronto con las cuales estén utilizando o con otras que ya conocían, ¿listo? Entonces, ¿qué es 1000 aulas, profes? Es una plataforma, ¿cierto? E-learning y B-learning también, porque si también la estamos utilizando de manera presencial y virtual con nuestros estudiantes, también puede ser B-learning. ¿Qué permite? Permite llevar a cabo un sistema de gestión de cursos, un sistema de gestión de aprendizajes que permita a los docentes crear una comunidad de aprendizaje virtual, pero basándose ¿en quién? En Moodle. ¿Listo? Eso es lo que es 1000 aulas. ¿Cuáles son sus características, profes? Uno, que es gratis, ¿cierto? Obviamente hay una parte paga, pero la parte gratuita es muy funcional, ¿sí? Yo la he utilizado y es bastante funcional.
Es un recurso web gratuito, no se necesita que se descargue de pronto en el computador, ¿cierto? Todo se maneja de manera online. Es fácil y sencilla para crear los cursos virtuales. Tiene toda la parte de administración, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos gestionar los usuarios, crearlos, actualizar sus datos, establecer el rol que queremos pues, para cada usuario. Y la parte muy importante, profes, es que está basada en Moodle, ¿cierto? Es decir, lo integra de manera sencilla, o sea, su configuración la hace por debajo. O sea, nosotros no tenemos de pronto que trabajar con código ni con nada de eso, sino que tiene una interfaz gráfica muy sencilla y fácil de usar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de Moodle? Porque tiene mayor funcionalidad y permite una interacción de pronto más fortalecida, ¿cierto?, con nuestros estudiantes. ¿Y por qué es funcional? Porque, bueno, como ya les mencionaba, no se permite pues instalar software adicional, ya todo viene como automatizado, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros queremos crear, del curso que queremos crear. Entonces, es básicamente eso. Y otra ventaja, profes, de 1000 aulas es que tenemos una dirección, ¿cierto? Tenemos un espacio, ¿cierto? Un espacio reservado para nosotros en la web, ¿cierto? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Tal vez otras herramientas de pronto no permiten eso, sacando pues de manera gratuita. Obviamente, de manera gratuita muchas herramientas no permiten eso, sino que tenemos que pagar por ese servicio. ¿Listo? Entonces, esas son las características principales de 1000 aulas. Sí, no sé complicadas. Entonces, ¿cuál es la página de acceso, profes? Esta es la página. ¿Listo? Esta es la página www.1000aulas.com. Se las voy a compartir. Vamos a ver cómo podemos utilizarla. ¿Quieren ver su funcionalidad o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Ahí tengo. Vamos a compartir acá. Compartir. ¿Sí ven el sitio de 1000 aulas? Sí, señora, sí, señora. Voy a compartirles el enlace de 1000 aulas por el chat de Zoom, ¿listo? Entonces, profe, si ustedes quieren ir como en el paso a paso de la creación del sitio, pues pueden irlo haciendo, ¿listo? Entonces, miren, esta es la página principal de 1000 aulas. Tenemos acá pues las condiciones, tenemos pues, la cantidad de usuarios que actualmente hay en esta plataforma, los cursos que se han creado. Miren acá que tenemos las modalidades de alojamiento, ¿cierto? El gratuito, obviamente no cuesta nada, y acá tenemos uno que es por año, por meses. Bueno, la idea es utilizar ¿cuál? Utilizar el gratuito, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá arriba. Entonces, miren que tenemos. Acá nos dice, crea tu sitio, ¿cierto? Miren que él mismo nos pide la URL. Es decir, ¿cuál es el nombre? O sea, acá arribita. Esto que nosotros vemos acá, tengan una pregunta. ¿Esta página es segura? Sí, porque tiene el candadito. Muy bien. ¿Y cuál es la otra opción para saber si es segura? AS. ¿Cuál? El HTTPS. Muy bien, ¿cierto? La AS. Entonces miren que esta es otra ventaja de 1000 aulas. Ya él viene con el protocolo, ¿cierto? Con el protocolo seguro, que eso protege nuestros datos e incluso los de nuestros estudiantes. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de 1000 aulas. ¿Listo? Entonces vamos a crear el sitio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a darle un nombre al sitio. ¿Algún profe que me quiera dar el nombre de una institución educativa, de un curso? No sé, un nombre.
Cualquiera, ponga Institución Educativa Colombia, no sé, o el nombre de este curso que estamos. Eso, Ruta TIC, ¿cierto? Ruta TIC, por ejemplo. Miren que acá, bueno, la idea es como el de la institución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la plataforma ya podemos crear cursos específicos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aprendizaje. Listo. Ejemplo. Marisol, creo que escribiste un mensajito en el chat, pero creo que lo escribiste fue a la sala de espera. No sé si los profes te lograron leer. Listo. No, es que la profe Alejandra dijo que tenía inconvenientes, entonces yo le dije que no se preocupara. Ah, bueno, dale, tenemos tiempito todavía, ¿cierto? Sí, señora. Terminamos a las 5:30. Bueno, listo. Y hay que las encuestas y la fotico. O sea que tengo ¿cuánto tiempito? ¿Como qué? No, a las 5:30 nos tomamos la fotico y si tienes que salir, pues ellos van llenando la encuesta y van saliendo. No, pues la idea es que quiero que por lo menos identifiquen cómo crearle la plataforma. ¿Listo? ¿Sí nos da tiempo? Sí, tenemos 10 minutos. Listo. Profe, pero hoy la clase está tan buena que nos podemos ir de largo hoy. Bueno, vamos a continuar, listo. Vamos a crear entonces nuestro curso en línea. En este caso, miren que yo le escogí rutas aprendizaje, pero miren que siempre va a tener al final, profes, el .milaulas.com. Pues, ¿por qué? Porque miren que este alojamiento es compartido, ¿listo? Entonces, por eso siempre va a tener como el .milaulas.com. ¿Listo? Entonces, aquí en el email, profes, debemos escribir nuestro correo electrónico. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir el personal, por ejemplo, tienen uno específico creado pues para trabajar de manera institucional o de trabajo pues con sus estudiantes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo uno acá que es montieldares@gmail.com, ¿listo? Entonces, miren que simplemente para crear nuestro curso son 3 campos muy sencillos. La dirección de cómo queremos que sea nuestra dirección acá en la web, nuestro correo electrónico, ¿cierto? Y el idioma. En este caso, entonces, vamos a dejar el español, ¿listo? Español internacional. ¿Qué vamos a darle acá? Le vamos a dar donde he leído y acepto las condiciones. Entonces, vamos a darle donde dice crear sitio, ¿listo? Entonces, profes, ¿qué va a pasar acá? Nos van a enviar un correo electrónico y en ese correo electrónico nos van a dar los datos para poder acceder a nuestra plataforma educativa. ¿Listo? Miren qué nos dice. Perdón, una preguntita, Aris. Dígame, discúlpame, ¿el correo puede ser de cualquier dominio? Sí, cualquiera. No hay problema con que sea de algún uso institucional o de otra, o de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, no importa. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué nos envió acá? Nos dice, tu sitio está siendo creado. Entonces, profes, tal vez el correíto de acceso les va a llegar un poquito tarde y no se van ay, no se me creó el sitio. No, profes. Lo que pasa es que quiero que entiendan un poquito que en este momento están creando un espacio en internet para nosotros y no de pronto como las otras cuentas, otros recursos gratuitos. Miren que acá nos van a dar una base de datos completa, es decir, nosotros podemos tener hasta 500 estudiantes registrados acá en la plataforma. ¿Listo? Entonces tal vez por eso vamos a irnos acá al correo. Dari, una pregunta. Dígame, profe. Bueno, yo estoy desde mi móvil tratando de crear, me sale lo siguiente. Cuando ya le voy a dar crear sitio, haz coincidir el formato solicitado. O sea, yo coloqué el nombre de mi institución, ¿ya? En la URL. Sí. O ahí tiene que escribir uno el nombre de uno. Pero, no, profes. Pero mire, la ideal es que sea, gracias por aclararme y por decirme, es que no dejemos espacio. ¿Dejó algún espacio?
No, todo está junto. Todo está Sale así. pegadito, Sí, en minúscula. todo está en minúscula, correcto. Es muy largo. Mira a ver si puedes desde ahí visualizarlo. Sí, también me pasa lo mismo a mí. No veo. ¿No será que ya está creado? De pronto es que ya está creado. O de pronto es que ya... ¿Qué dice, profe? Dígame lo que dice ahí. Lo que En pasa la es que URL seguramente dice- están entrando a la opción mal, porque así me pasó ahorita, pero ya entré y me hizo normal, ¿Sí? así como lo está haciendo la profe. Mira Sí. cómo me sale. Mira desde ahí. Pero es que Ya le doy otra vez. déjenme y dejo de compartir y voy a ponerle a usted de aquí de anclaje. Espera ¿Y un yo? momento. Le voy a dar crear. Aquí le voy a dar crear. Mira. ¿Sí ves? ¿Y profe qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Aquí dice Castillo. Y entonces cuando yo le doy a crear sitio me dice, haz coincidir el Venga, formato profe, solicitado. es que tiene una mayúscula ahí. Creo que le vi como una mayúscula. Déjame para ver. Ella Espérate. Sí, la Porque sé. la primera letra es mayúscula, entonces uno tiene que con el teclado ponerle minúscula. Exacto. Póngala completamente en minúscula todo, profe. Gracias, Y profe. Ya lo revisar el hice, número de gracias. Ya lo caracteres. hice. Listo, excelente. Y ahora sí Espérate. le dejo. Sí, ahora sí. Ya. Ok. Gracias, compañero. Excelente, con mucho Bueno, gusto. gracias. Gracias a usted, profe, porque miren que aquí vamos viendo cuáles son los posibles errores que de pronto podemos tener. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en ese nombre todo esté en ¿qué? En minúscula. ¿Listo? Ok. Bien. Vista. Eliminar anclaje. Ok. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Compartir. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestro sitio está siendo creado. Miren que aquí, miren qué pasó. Que tal vez están viendo mi correo, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ah, ok, Sí, vemos el gracias. correo. Entonces, mire, tal vez nos demoró, o sea, el correo no nos va a llegar automáticamente. A veces estamos acostumbrados a que nos llegue inmediatamente. Entonces, tal vez se nos demoró, yo creo que como unos 2 minuticos de pronto en llegar. Entonces, miren aquí, soporte 1000 aulas. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos acá. Nos dice, bienvenido a 1000 aulas, bienvenida a 1000 aulas. Puedes entrar en tu sitio Moodle mediante el siguiente enlace. ¿Qué evidencian ustedes acá? ¿Qué es qué? Que es el mismo enlace que yo le dije que me llamaran. En este caso, ¿cuál es? rutasaprendizaje.milaulas.com. ¿Listo? Entonces accedemos, le damos clic ahí. Y miren que acá nos dice, ¿qué nos dice? Bueno, rutas aprendizajes, bienvenidos a tu instalación de Moodle, ¿cierto? Recordemos que 1000 aulas incluye Moodle. ¿Qué vamos a hacer, profes? Vamos a darle acá donde dice, en la parte superior derecha, miren este botón que dice acceder, ¿listo? Vamos a darle clic ahí. Entonces, ¿qué nos pide? Nombre de usuario y contraseña. Y ustedes dirán, venga, profe, y nosotros en ningún momento le dimos usuario y contraseña. Entonces, ¿qué pasó? Es ese que nos enviaron, ¿dónde? Al correo electrónico. Miren que aquí tenemos el usuario, por lo general es admin, y la contraseña, bueno, la contraseña sí se genera pues automáticamente, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a... La manera más fácil, profe, es seleccionarla y copiarla, ¿listo? Entonces nos vamos acá. Entonces, ¿cuál es el usuario? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Admin. Admin. Muy bien. Y vamos a pegar entonces nuestra contraseña. Le vamos a dar clic donde dice acceder. Listo. Miren que tenemos ya el inicio de nuestro sitio, ¿cierto? De nuestra plataforma educativa. Profesor Luis Carlos, tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes, por profe. ejemplo, si uno le puso el nombre pues al sitio, después lo puede cambiar, lo mismo que el correo. Pues bueno, el correo pues inicialmente no. Digamos si uno está haciendo un ensayo como lo estamos haciendo acá,
pero después puedo cambiar características de identificación del sitio. Debemos verificar eso, profe, si el nombre que vamos a cambiar, excelente, profe Belén, no está creado ya. ¿Listo? Esa es una de las condiciones. Y segundo, sí se puede. Y el correo, bueno, la idea es que como nos registramos con el correo, profe, por eso yo les decía, es importante que si tal vez tenemos un correo institucional, lo utilicemos de pronto solo para eso. ¿Listo? Profesor Jesús. Profe, una pregunta. ¿Cuántos administradores, o sea, cuántas personas pueden tener el rol de administrador? Ya después de que yo cree. Sí. Sí, profe, sí, no hay, el tope de usuarios, ¿cuál es? 500, o sea, el gratuito. ¿Listo? Entonces podemos poner 5 o 10 administradores. Eso va ¿dónde? En el rol que nosotros le demos al momento de crear un usuario. ¿Listo? Bien. Con mucho gusto, profe. Entonces acá nos dicen en el chat, ya lo hice, las mayúsculas, a mí me se le hizo igual con la mayúscula. Sí, por eso es un aspecto clave para crear el curso, profes, la plataforma, perdón, en este caso es tener todo en minúscula. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer, profes? En este caso, miren que no tenemos cursos, no tenemos nada. Automáticamente acá nos sale nuestra área personal, el inicio del sitio, calendario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle donde dice inicio del sitio. ¿Qué nos dice acá? Bienvenido a tu instalación de Moodle, ya puedes empezar a crear tus cursos. Entonces, tenemos acá como un video, de bienvenida de Moodle, ¿cierto? Entonces miren que acá abajo tenemos una opción. ¿Cuál es esa opción? Cursos disponibles, ¿listo? En este caso, como no hemos creado ningún curso, obviamente no estamos viendo ninguno. ¿Qué hicimos? Creamos nuestro espacio general. No hemos creado todavía ningún curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic ahí donde dice crear un nuevo curso. ¿Listo? Vamos a darle clic. Y miren acá que tenemos los campos para crear nuestro curso. En este caso, nombre completo del curso. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, ruta de aprendizaje. Aprendizaje. ¿Cierto? Esta es nuestra ruta de aprendizaje TIC. Nombre corto del curso. Por ejemplo, podemos escribir ruta TIC. Normalmente este nombre corto del curso es como nuestro identificador, ¿cierto? Nuestro identificador más corto del curso. Entonces, tenemos así, acá tenemos las fechas, esto lo podemos dejar así, esto no hay problema. Acá sí queremos mostrar el curso, ¿cierto? La idea es que sí, ¿cierto? Porque si creamos un curso es para mostrarlo. Vamos a darle... Ya Marisol nos está haciendo señitas que ya. No, pues termina. Vamos a crear un curso, profes, ¿listo? Y ya ahí me comprometo a enviarles el tutorial para cómo matriculamos los usuarios. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Entonces, miren acá. Creamos, por ejemplo, entonces... Normalmente en un curso nosotros tenemos la fecha de inicio del curso y la fecha de finalización, ¿cierto? Entonces vamos a darle, por ejemplo, que inicia el curso hoy. Hoy es 5 de octubre del 2021, pónganle que inicia a las 6 de la tarde, listo. Y que finaliza el 5 de diciembre. Listo, a las 6 de la tarde también. Listo. Una descripción, si queremos dar una descripción en esta ruta, identificamos diferentes recursos digitales. ¿Sí? Un ejemplo de descripción del qué pena, eso es muy parecido a Edna. Sí, claro, es muy parecido, así es, profe. Okay. Entonces, bueno, acá de pronto si queremos agregar unos archivos generales como del curso, ¿cierto? Aquí los podemos subir.
Si no, entonces miren que podemos darle guardar cambios y mostrar. Profes, esto que sale aquí como en signo de admiración en esos campos es porque necesitamos, o sea, debe ser obligatorio, ¿sí? En este caso que es obligatorio, el nombre completo del curso y el nombre corto. En este caso, entonces vamos a darle guardar cambios y mostrar. Listo, ¿qué pasó aquí? Ya tenemos nuestro curso, ¿ruta de qué? Ruta de aprendizaje, TIC. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí en cursos. Tenemos nuestra ruta de aprendizaje TIC. Miren que tenemos los temas, ¿cierto? Tenemos los temas. En este caso sale tema 1, tema 2 y tema 3 y tema 4. Bueno, ya ahí depende pues de cómo y de qué podemos empezar a agregarle como el contenido, las actividades, los foros, ¿sí? Pues básicamente es eso, profes. Profes, gracias, creo que nos pasamos del tiempo, pero creo que valió la pena. Queda como compromiso, profes, enviarles el videito tutorial de esta herramienta. De todas maneras, en el recurso, en el kit, ¿cierto? En el kit tecnológico, en el kit digital, ustedes van a recibir como este video tutorial para que aprendan a utilizar 1000 aulas. ¿Listo? Gracias de verdad por su participación, gracias de verdad por su apoyo, por ser tan activos. Y espero que les haya gustado mucho la sesión y esta herramienta de 1000 aulas. Creo que sí, acá nos cuentan, esta clase ha sido espectacular. Con muchísimo gusto, profes. Muchas gracias de verdad. Mari, profes, ya. Vamos activando la camarita, por favor, para que me regalen la selfie. Y les activo de una vez la encuesta para que me colaboren diligenciándola. Bueno, mis profes, tenemos 2 pantallitas, entonces ya nos vamos a la primera. Muchas gracias a todos los profes que están activando la camarita. Profe, a mí no me aparece la encuesta. No, mi profe, no la he lanzado todavía. Deme un minutico. Listo, ya la voy a iniciar la selfies. Muchas gracias. Gracias mis profes que me están colaborando con esa fotico. Estas evidencias van a ser entregadas junto con el kit tecnológico. Qué pena. Y nos vamos para la segunda pantallita. Gracias a los profes que activaron ahí la pantallita. Muchísimas gracias. Gracias mis profes. Bueno, ahora sí les voy a lanzar ahí la encuesta de satisfacción para que me ayuden diligenciándola. Muchas gracias mis profes. Quienes la terminen de diligenciar pueden retirarse. Ya les apareció mis profes. Yo no come que, yo no. No, Mari. Allá. Sí, ya llegó. Yo no le. Ajá, me duele porque yo como que uno. Mis profes, muchísimas gracias. Les recuerdo el día jueves nuestra última sesión. También el día lunes en horario de la mañana vamos a tener la jornada de nivelación para los que puedan acompañarnos y quieran, pues los que nos deban alguna sesión, ustedes pueden asistir, o quienes quieran pues retroalimentar conocimientos también pueden asistir. Recuerden que se certifican con el 80% de las asistencias al curso, aunque ustedes han sido demasiado juiciosos. Muchísimas gracias de verdad. Este espacio ha sido creado para ustedes, para que compartan los conocimientos con sus estudiantes. Entonces, muchísimas gracias de antemano por estar aquí. Y muchas gracias, Marisol. Todo este tiempo. Hasta luego. Hasta luego, mi profe. Muchas gracias. Una pregunta, muchísimas gracias. Una pregunta, Marisol. El día de ayer teníamos capacitación de nivelación, pero como tú sabes que hubo problemas con las redes, todo se cayó, hasta el internet estaba intermitente. Eso lo dieron porque no pude entrar. Sí, tuvimos la jornada de nivelación el día de ayer en la tarde. Hubo poca afluencia, por así decirlo, pero pues es entendible. Muchos no pudieron acceder porque tenían mal el internet. Entonces, por eso también se programó la segunda nivelación para el día lunes. Solo que los horarios pues debían de cambiarse para que los profes
pudieran alternarse. Entonces a nosotros nos corresponde el lunes. ¿Normal o Señora, efectivo? ¿Este lunes es normal o es festivo? Es normal, mi profe. Ah, ok. Lunes 11, empezamos normal. la jornada de receso. Yo les voy a estar... Pero la semana de receso, pero nosotros tenemos trabajo, capacitaciones y eso. Sí, no, es solo para indicarle que es en ese día, el lunes 11. Solo que en horario de la mañana. Quienes puedan pues acompañarnos, sería pues muy grato tenerlos ahí. Los que no, pues es entendible, mi profe. Ok, gracias. Yo les voy a estar enviando el link por el grupo, o también lo voy a hacer de manera masiva, entonces allí para que estén pendientes. Bueno, mis profes, ya voy a finalizar la encuesta. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Que descansen. Nos vemos el jueves.